Hoy continuamos nuestra serie titulada Sé libre, haz el bien, inspirada en una de las cartas más importantes en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Gálatas. Ahora te preguntarás, este nombre, Sé libre, haz el bien, es uno de nuestros eslogan aquí en nuestra iglesia. Y hoy es la segunda semana de esta serie. Y para que aprovechemos al máximo el mensaje de hoy, ya sea que tú estuviste el domingo pasado o que esta es tu primera semana o tal vez no has estado visitando muy seguido, voy a pedirle a nuestro equipo que nos ponga este próximo slide y que me lo ponga en la televisión. Si le pueden dar clic al siguiente slide, chicos. Este slide lo voy a mantener durante toda la prédica ahí para que les sirva de herramienta. ¿Y qué es lo que dice este slide rápidamente? Es algo que nosotros vimos la semana pasada. Dice, ¿qué es el evangelio? Algunos me imagino que lo pueden ver, si no tal vez lo pueden ver a través de las pantallas, si me ayudan a centrar un poco más aquí. Dice, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia, las buenas nuevas. Podemos decir que esa es una traducción bastante simple. ¿Y cuál es la buena noticia? Te preguntarás. La buena noticia la podemos encontrar aquí en Gálatas 1:4. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios. Así que si alguien te pregunta cuáles son las buenas nuevas o de qué se trata ese evangelio, es literalmente esto que está aquí en Gálatas, de una forma resumida. Ahora usamos esta frase que está acá: libre de, libre para. Y ese es un juego de palabras que se nos ocurrió utilizar de una forma creativa para esta serie. Te lo voy a explicar, te va a servir mucho y aquí va a estar. Si quieres tomar una foto ahorita o después de la prédica, va a estar acá en todo el servicio. Te quiero dar este ejemplo. ¿Cómo vamos a utilizar esa frase? Libre de y libre para. Imagínate que en el área espiritual, nosotros cuando recibimos a Cristo somos libres del pecado. Ahora nosotros somos libres para cumplir nuestro propósito. Entonces, cuando tal vez estamos en una vida de pecados, tal vez esa carga, ese yugo que nosotros llevamos es tan pesado que no te permite ser libre para cumplir tu propósito. Ahora, en lo personal, imagínate que alguien que está acá quiera ser libre de una enfermedad. Ya no puede y dice, yo quiero ser libre, quiero ser sano. Entonces viene Dios a través de los médicos, tú eres libre de esa enfermedad. Ahora tú vas a ser libre para cumplir un propósito. No necesariamente el propósito de Dios, pero un propósito. Tal vez tu propósito sea reinsertarte a tu vida normal. Tal vez tu propósito o un propósito sea que quieres tener una vida de calidad. Ya no quieres tener esa enfermedad o quieres regresar a trabajar. Cualquiera que sea ese propósito, primero tienes que ser libre de una enfermedad para poder ser libre de cumplir ese propósito. Lo mismo sucede si tal vez tú tienes una deuda y tú quieres ser libre de esa deuda para poder ser libre de cumplir un propósito. Ya sea que tu propósito sea ahorrar, ya sea que tu propósito sea comprar un carro, una casa, cualquiera que sea ese propósito, primero tendrás que ser libre de una deuda financiera para poder ser libre para. ¿Estamos? ¿Sí tiene sentido? Ok, esa es una pequeña herramienta, un pequeño juego de palabras que estamos utilizando para hablar un poco más sobre este tema de la libertad, y lo vamos a dejar aquí a un lado para que lo puedan ver y lo vamos a recordar a través mientras predicamos este mensaje. Y en todo esto hay una verdad irrefutable para los cristianos, que solo en Cristo nosotros podemos ser verdaderamente libres para cumplir nuestro propósito. Esa es una verdad irrefutable que los que seguimos a Jesucristo, los que somos cristianos, lo creemos firmemente. Solo en Cristo podemos ser verdaderamente libres para cumplir nuestro propósito, para aquello que Él nos diseñó. Así que eso le da el nombre a esta serie, Sé libre y haz el bien. Y me gustaría ver si los chicos de atrás tienen el slide con el logo de YouTube. El QR code, si ustedes están interesados en lo que estuvimos hablando la semana pasada, pueden escanear, tomen una foto, escaneenlo. Ahí está nuestra prédica del domingo pasado, y hay otras prédicas que van a ser de bendición para ustedes. Les aseguro que ustedes se van a salir bendecidos y van a poder compartir. Esta es otra herramienta. Aquí está nuestro canal de YouTube. Y bueno, también la semana pasada les pregunté a ustedes y también a nuestro equipo de líderes y de alabanza, ¿qué es la libertad para ti? Eso es algo que se lo preguntamos a nuestro equipo, y durante la semana me estuvieron enviando mensajes y los recolecté. Aquí tengo algunos de mis favoritos que quería compartir. ¿Qué es la libertad para ti? Y me contestaron, la libertad es la capacidad de actuar sin restricción.
La libertad, la verdadera libertad, dijo alguien, viene cuando sueltas el timón de tu barco y se lo das a Dios. Me encantó mucho ese. Otra forma de libertad es vivir sin opresión y sin esclavitud. Otra es, libertad para ti es, dijo, perdonar incluso cuando te han hecho daño. Y me imagino que en este tema de perdonar incluso cuando te han hecho daño, me imagino cuando tú lo haces y lo haces de corazón, tú te sientes libre. No porque quieres checar un box ahí como para salir del compromiso, sino que lo haces de corazón. Entonces puedes ser libre. Poder dar generosamente incluso cuando tengas ganas de acaparar todo. Esto está muy interesante porque nosotros somos libres para ser generosos. Pero cuando nosotros agarramos ese valor de poderlo hacer, ya sea con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestro talento, cuando nosotros lo hacemos de corazón sentimos una libertad hermosa. Y eso, si ustedes pueden notar, cada uno de estos mensajes que me enviaron son diferentes. Porque cada uno experimentamos la libertad de diferentes formas. Cada uno de nosotros tenemos ideas de lo que nosotros entendemos por libertad y cómo nosotros lo interpretamos o lo experimentamos o lo disfrutamos. Así que en este día me gustaría invitar a un miembro de la iglesia que trabaja en una industria donde están repartiendo cosas, y me gustaría pedirle a nuestro hermano Ricardo que pase rapidito. Tengo 2 preguntas para él rápidamente para que sigamos hablando sobre este tema. ¿Cómo está, hermano? Amén, amén. Bien, gracias. Dios les bendiga. Y tengo una pregunta, 2 preguntas rápido para usted. Número 1 es, ¿qué es lo que le gusta más de poder trabajar en esta profesión? Nuestro hermano se dedica a repartir cosas a través de las aplicaciones. Bueno, una de las cosas que más me gusta es como dice sign, la libertad, ser libre, cosa que no tenía en otro trabajo, así que me siento muy libre. La libertad, yo creo que muchos de aquí les gustaría tener, estar libres del jefe, y eso es lo que a mí me gusta, la y su libertad. horario también, me imagino. Sobre todo mi horario, me gusta mi horario self-employed, entonces es algo muy, muy bonito, sobre todo como dice, y repito, la libertad. Sí, eso me imagino que para todos los que estamos aquí siempre estamos anhelando la libertad. Ahora, ¿cuáles son los retos más grandes para mantener esa libertad? Porque es bonito trabajar así y ser libre, pero me imagino que tiene unos retos, tiene ciertas cosas. Cuando se es disciplinado, una de las cosas, fui militar, entonces para mí no es muy duro la disciplina, pero sí se requiere disciplina, se requiere estar en un tiempo, en una hora y ciertos lugares. Y lo que más me gusta pues también es viajar, porque viajo mucho, muchas ciudades, pero esa es una de las cosas que me gusta. Y sí, es necesario tener disciplina, como dice hermano, porque me comentaba temprano que ellos tienen ciertas metas, y si logran cumplir esas metas les dan más beneficios. O sea, hay más beneficios que lo llevan allá, pero tiene que ser disciplinado para lograrlo. La disciplina es una de las cosas más, es una de las armas muy, muy importantes que necesitamos nosotros como iglesia y como empleados, como gente. Sin disciplina, sin una disciplina es muy difícil mantenerse, y bueno, gracias a Dios me mantengo en eso. Amén. Y eso sucede en diferentes industrias. Así que muchas gracias, hermano. Vamos a estar orando para que continúe con esta disciplina y el Señor lo mantenga ahí en el top de los trabajadores, para que pueda seguir disfrutando de sus beneficios. Pero Él quiere mantener esa libertad. A Él le encanta, esa es una de las motivaciones. Pero para eso tiene que haber un poquito de disciplina, como dice el hermano. Y aquí en nuestra iglesia hay varias familias que tienen este tipo de trabajo muy parecido. El pastor Josué, él también trabaja de esa forma, y a mí me consta que durante la semana él tiene la flexibilidad o la libertad de poder reunirse conmigo ciertas horas para planear, organizar. Pero hay otros días que me dice, ¿sabes qué? Esta semana no voy a poder a cierta hora porque tengo que cumplir cierta meta en mi trabajo. Para poder cumplir esas metas, él es disciplinado, y lo respeto y lo admiro mucho. Y la semana pasada platicaba con nuestros hermanos Carlos y Kika, y les pedí permiso para contarles algo rapidito a ustedes, así que tengo permiso de parte de ellos. Ellos siempre hacen un comentario que me da mucha gracia a mí, pero al mismo tiempo los admiro por la disciplina. Ellos siempre dicen que Carlos, él tiene que entrar, él puede entrar cuando él quiera, pero él no está permitido regresar hasta que no cumpla su meta. Entonces si le dice, y no importa cómo la cumplas, tú cúmplela y regresa cuando termines. Ahora, ya han habido días que me imagino que él no alcanza la meta, entonces al siguiente día le agrega las horas que tiene que agregarle para poder cumplir esa meta.
Y esa meta es porque tienen una responsabilidad financiera. Entonces, si ellos no cumplen una meta diaria, ellos tal vez al final del mes no van a poder disfrutar de esa libertad que ellos tuvieron, porque ahora esa responsabilidad financiera va a ser más grande que su ingreso. ¿Sí me entienden lo que estamos hablando? Así es, entonces podemos decir que en esta profesión el mayor beneficio es la libertad. En esta profesión lo que los motiva más es decir, pues yo puedo entrar a trabajar a la hora que yo quiera. Hay días que yo no voy a trabajar y voy a tener algún evento, una fiesta o comprometerme con ciertas cosas, pero tengo que cumplir mi responsabilidad. Entonces el mayor reto también de esta industria es mantener una disciplina, de que esa libertad al final del día no nos impida de poder llegar a esa meta financiera que nosotros tenemos. Así que cuando queremos cumplir esos objetivos en esta industria se tiene que ser disciplinado. Y el otro día nos preguntábamos con mi esposa, teníamos esta plática, si es que en realidad se puede ser libre sin tener reglas, parámetros o disciplinas. Nos preguntamos, ¿será que de verdad existe la libertad sin reglas, parámetros y disciplinas? Y fue una conversación larga que a veces la continuamos, pero en la esencia la respuesta es sí y no. Sí se puede ser libre sin tener reglas, disciplinas y parámetros, pero para eso se necesita ser maduro. Para eso tú tienes que ser una persona súper madura para poder ser libre y que no necesitas las reglas, parámetros, porque tú tienes sabiduría, tienes sentido común y logras de alguna forma en esa madurez poder disfrutar de una libertad verdadera. Ahora, ¿por qué digo sí y no? Porque para poder llegar a tener una madurez de ese nivel, tienes que aprender a respetar reglas, parámetros y disciplinas. Alguien te tuvo que haber educado. Y para poder educarnos, así como ustedes educan a sus hijos, ustedes les ponen reglas, les ponen parámetros y les ponen disciplinas a sus hijos. Y luego ustedes comienzan a notar que ellos comienzan a ser más responsables, unos más que otros. Los que tienen 2 o más de 2 hijos o se dan cuenta de que ustedes pueden ver que a veces uno es más responsable que el otro. ¿Y por qué dicen eso? No sé, su personalidad. Pero cuando ustedes notan que uno de ellos es más responsable, acata los parámetros, ¿qué creen que pasa? Ellos comienzan a ser merecedores de una libertad aún más grande. No los vamos a andar siguiendo, no vamos a andar checando a qué horas llegan, no vamos a andar checando si ellos tienen buenos hábitos para gastar su dinero, porque vemos que ellos han aprendido a respetar las disciplinas, reglas y parámetros. Ellos son personas que están madurando más rápido. De hecho dicen que las mujeres maduran un poco más rápido que los hombres, no sé si será verdad, pero eso dicen de que ellas maduran un poco más rápido. Entonces me imagino, con esa teoría me imagino que ellas quieren una libertad un poco mayor que tal vez la de nosotros, por tal vez el tipo de responsabilidad y madurez que ellos tienen. Y es que sin parámetros, iglesia, la libertad puede llegar a convertirse en algo que le llamamos libertinaje, que es el abuso de la libertad. Cuando nosotros tenemos libertad y luego abusamos de ella, porque sí podemos abusar de la libertad que tenemos naturalmente e incluso de la libertad espiritual que nosotros tenemos. Ahora, cuando nosotros abusamos de eso, se convierte en libertinaje y haces estos comentarios como yo quiero ser libre sin que nadie me diga nada. O haces esos comentarios como yo quiero ser libre de trabajar a la hora que me dé la gana y no me importa si al final del mes no me alcanza para poder pagar y tener que cubrir todas mis deudas. Eso es libertinaje porque estamos abusando de nuestra libertad. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo es que podemos tener un balance entre la verdadera libertad y los parámetros? Porque a veces sucede que nosotros no sentimos que somos libres cuando existen estas reglas. Cuando existen ciertas reglas, decimos, no, es que estas reglas me limitan y no me siento verdaderamente libre. Les dije la semana pasada, en el momento que cruzamos la línea y llegamos a Tijuana, algunos dicen, aquí me siento más libre. Tal vez porque las reglas que nos afectan aquí tal vez allá no existen o son diferentes. No sé por qué, no quiero asumir por qué te sientes más libre en otro país, pero a veces lo hacemos por naturaleza. Ahora, la clave es poder encontrar ese balance, porque al final del día no podemos negar, iglesia, que todos queremos los beneficios de la libertad. Todos, de alguna forma u otra, queremos tener esos beneficios, queremos disfrutarlos. Ahora, hasta aquí todo lo que les he mencionado se escucha muy bien, tiene sentido,
Tiene sentido común que si yo logro mantener un balance entre mi libertad y las reglas y los parámetros y las disciplinas, yo puedo tener una vida bastante balanceada y sana donde puedo disfrutar la libertad sin infringir las reglas. Hasta aquí, todo bien. Pero ¿qué pensarías si te digo que en este tema de la libertad, y ahorita estamos hablando de la gracia también, estamos hablando de la gracia de Dios a través de la carta a los Gálatas, que en este tema hay dos cosas muy parecidas, pero distintas en esencia? Hay unos temas centrales que están ahí entre medio de eso que estamos hablando de la libertad y la gracia. Y estos son la salvación y nuestro propósito. Ahí en medio de todo esto hay algo, hay una intención, y es la salvación y el propósito. Y que si no las definimos bien, iglesia, nos pueden crear los mismos problemas, los problemas parecidos como los que el apóstol Pablo estaba confrontando a través de las cartas. Había una razón por la cual el apóstol Pablo les estaba escribiendo, y él estaba confrontando ciertos problemas que estaban aconteciendo en estas ciudades o en estas iglesias. Gálatas 1:6 dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Aquí es uno de los problemas, que ellos, después de haber recibido esa libertad, ahora la están dejando y se están poniendo otra vez el yugo y están pasándose a otro evangelio, entre comillas. Ahora, este es uno de los problemas que el apóstol Pablo está abordando, y es porque ellos no entendían tanto la diferencia entre la gracia y el propósito. Ellos batallaban en esto. Y el otro problema, aquí como dice el apóstol Pablo en el en el versículo 7 de Gálatas 1, dice: no es que haya otro evangelio. Y el evangelio, aquí se los escribí, ¿cuál es? Es las buenas noticias de que Jesucristo dio su vida para que por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser rescatados de este mundo malvado, y eso fue voluntad de Dios. Ahora, este otro problema en Gálatas 1:7 dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos o ciertas personas están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Este es el siguiente problema, y el problema principal que el apóstol Pablo está abordando en esta carta. ¿Qué significa tergiversar? Y lo quería traducir rápido para que le entendamos. Hay algo muy clave. Tergiversar quiere decir dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Una interpretación forzada o errónea. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos ciertos individuos, síganme un ratito, que estos ciertos individuos estaban tratando de mezclar el evangelio. Querían confundir, querían tergiversar, querían interpretar de una forma forzada y errónea, confusa. Como les prometí la semana pasada, hoy vamos a conocer quiénes son estos ciertos individuos de los que habla la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas personas que estaban tergiversando o querían confundirnos en ese tiempo? ¿Y por qué estaban sembrando esta confusión? Y estos ciertos individuos era un grupo de judíos que querían imponer sus creencias, ellos querían imponer sus tradiciones y su religión. Esa era su intención. Pero aún más importante de quiénes eran es el por qué lo estaban haciendo. Entender por qué razón ellos estaban tratando de tergiversar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era su motivo? Y de la forma más fácil de explicarlo sería que para ellos este eslogan estaba al revés, y lo platicábamos con Josué durante la semana, y estábamos hablando que nuestro eslogan es: sé libre, haz el bien. Ese es el tema de este mensaje. Entonces para ellos era al revés. No sé si lo tienen aquí nuestro equipo de tech. Haz el bien y sé libre. No sé si lo tienen por ahí. Creo que no está. Ok, si no está, imagínenselo rápidamente. Ok, léanlo acá, dice: sé libre, haz el bien. Ahora imagínense si le damos vuelta, ¿cómo diría? Al revés diría: haz el bien y sé libre. Ahora, haz el bien, como quien dice, haz el bien para ser salvo. Como quien dice, haz el bien para mantenerte a salvo. Como quien dice, si tú haces el bien vas a poder agradar a Dios para que Él perdone tus pecados, pero primero vas a tener que hacer el bien. Ahora, ¿por qué sucedía esto con este grupo de judíos? ¿Por qué pensaban de esa forma? Esa era la forma que pensaban.
porque para ellos esto era parte de su cultura. Las obras era la forma en que ellos buscaban ser justificados de sus pecados. Esto es interesante. Ellos querían ser justificados, querían tener el perdón de Dios a través de hacer obras, a través de hacer cosas. Decían, si yo hago estas obras, yo voy a poder recibir el perdón de pecados y ser libre. Y esto, iglesia, era parte de su ADN de generación en generación. Imagínate, o sea, si tú comienzas si a ti te enseñaron sus abuelos, a tus papás y luego tus papás a ti, hay ciertas convicciones que nosotros llegamos a tener que son tradiciones. Entonces para ellos el hacer el bien primero era parte de su tradición, era parte de su ADN. Entonces cuando ellos escuchaban que alguien podía ser justificado o podía ser libre de forma gratuita, para ellos esto era una locura. Era algo que era contra la cultura que ellos con la que ellos crecieron. El otro día en esos mensajes un hermano me escribió un ejemplo bien poderoso y me quedé así como wow, o sea, esto tiene mucho sentido. Me estaba diciendo, hay dos diferentes tipos de libertad. Me decía, una en la que tú puedes pagar, digamos, un preso puede pagar su condena y va a ser libre al final, y la otra en que pueda ser libre sin que tengas que pagar la condena simplemente porque alguien le complació perdonarte. Se me hizo muy interesante eso. ¿Por qué se me hizo tan interesante? Es porque al final vas a lograr ser libre, pero una de estas formas tú vas a tener que pagar la condena. Tú vas a tener que estar 25 años y cuando tú salgas vas a decir, yo cumplí mi condena, yo pagué mi condena. Imagínate que tú le digas a nuestro Dios, yo pagué por mis pecados. Imagínate lo que le estamos diciendo de esta forma, yo soy libre porque yo pagué mi condena. Literalmente le estamos diciendo, no te necesito a ti, no necesito un salvador. Si yo soy capaz de poder pagar por mis propios pecados, yo le estoy diciendo a Dios inmediatamente, automáticamente que no lo necesitamos. Entonces ahora imagínate que los judíos estaban escuchando que era posible incluso poder ser libre sin que tuvieras que cumplir tu condena. Para ellos era una locura. Ahora sí me entienden que es un shock cultural, ¿verdad? Que literalmente esto no tiene sentido porque nuestros ancestros nos han enseñado totalmente lo opuesto. Y este apóstol Pablo nos está hablando totalmente de una nueva doctrina. Esto es algo diferente. Ahora, Gálatas 1:11 dice, quiero que sepan, hermanos míos, que la buena noticia que yo predico no es invención humana. Escuchen, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Y esto es importante. El apóstol Pablo le dice, a mí no me lo dijo mi papá, no me lo dijo mi abuelo, no es una tradición, dice este pasaje al final, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Imagínense, tal vez para un gentil eso era, qué suave, good for you, good job, me encanta, ¿a dónde puedo escribir? Me quiero inscribir, me encanta esto. Pero si eso se lo decía a un judío, imagínate, le estaba diciendo, nada de lo que se nos ha enseñado tiene sentido. Porque esta nueva revelación nos la ha enseñado Jesucristo. Esto es al revés. Y no solo se trata hay personas que dicen, llevan la camisa, solo la llevan al revés. No, o sea, el eslogan está al revés. Y a veces nosotros pensamos que en matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el resultado, pero en este sí altera el resultado. Porque para poder merecer la salvación, ellos querían pagar su condena. Querían pagar el precio de sus pecados. Y eso es totalmente opuesto a lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando. Y este es el apóstol Pablo, no era un judío cualquiera, él sabía lo que estaba hablando. Él era un maestro, él estudiado, él era preparado, pero también había recibido una revelación personal. Ahora, en Gálatas 1, del 13 en adelante, este pasaje no lo vamos a leer completo, pero aquí le pueden tomar una foto. Los recomiendo que lo lean. Yo se los voy a parafrasear. En este pasaje el apóstol Pablo les comienza a decir, yo perseguía a los cristianos con furia, comienza a darle su background. Yo los perseguía con furia y tenía un celo exagerado, dice, por las tradiciones de mis antepasados. O sea que yo iba a buscar cristianos y los exterminaba porque eso es lo que me habían enseñado. Tenía incluso más furia que esas otras personas, era más celoso por las cosas de Dios, les está diciendo aquí. Sin embargo, escuchen esto, fui apartado desde el vientre de mi madre, dice, y luego fui llamado por su gracia. Escuchen,
O sea, él dice que él estaba haciendo estragos, pero aún así él reconoce que él fue llamado por la gracia de Dios. Y luego dice que Dios le reveló a su hijo para que lo predicara, y eso lo hizo inmediatamente. Ahora, si ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, si no la conocen, lo podemos encontrar desde Hechos 7 en adelante. Y hay muchas cartas, pero desde Hechos 7 aparece por primera vez. Y aparece al final, al puro final. Lo último que se menciona de Hechos 7 es sobre el apóstol Pablo. ¿Y qué creen que estaba haciendo? No estaba orando, no estaba predicando el evangelio de Jesucristo, no estaba haciendo el bien. Dice la palabra de Dios que él estaba con las ropas de Esteban, a alguien que estaban apedreando en ese momento. Y al final, al inicio del capítulo 8, dice que él aprobó ese asesinato. Y si ustedes saben quién es Esteban, era uno de esos 7 personajes que eran llenos del Espíritu Santo, que los escogieron para servir las mesas. En Hechos 7 la iglesia estaba experimentando un avivamiento increíble y necesitaban tener más personas para que sirvieran, más servidores. Y dijeron, vamos a buscar 7 personas llenas del Espíritu Santo para que sirvan en las mesas. Y uno de estos era Esteban. Y Esteban no solo servía en las mesas, sino que iba a las calles y predicaba con tanto poder y tanta autoridad y tanta unción, que eventualmente se metió en problemas. Y llegaron a enjuiciarlo ahí en público, y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba con sus ropas viendo cómo lo estaban apedreando, y él mismo también aprobaba esto que estaba sucediendo. Ahora, esta es la introducción a la historia del apóstol Pablo. Entonces, después de eso dice que él comenzó a hacer estragos, empezó a matar cristianos, a exterminarlos, a sacarlos para que no se propagara esta nueva religión. Incluso pidió cartas y permisos. No sé cuántos de ustedes han construido, y para poder construir tienen que tener permisos, y los permisos cuestan. Imagínense, el apóstol Pablo llega allá a pedir permiso y dice, mire, necesito permiso para que me puedan conceder la oportunidad de extraditar cristianos que están por otros lados. Me los voy a traer a Jerusalén, y aquí los vamos a enjuiciar, los vamos a meter a la cárcel o los vamos a matar. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Estaba pidiendo cartas, permisos para poder extraditar cristianos, para detener esta nueva religión, este nuevo movimiento. Todavía él no era parte de esto. Y en su camino a Damasco, una luz del cielo, dice la palabra de Dios, que se le apareció como relámpago y lo rodeó. Entonces él cayó al suelo y luego tuvo esta conversación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Literalmente Jesús se le apareció en una visión y le empezó a hablar. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo aquí tuvo un encuentro. Él estaba exterminando cristianos, y luego la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo lo alcanzó. Él le dijo, hey, detente. Ahora quiero que comiencen a hacer esta imagen. Las obras que estaba haciendo Pablo no eran dignas de misericordia. Él estaba matando personas inocentes, seguidores de Jesucristo. Él estaba haciendo un genocidio religioso y sistemático. O sea, estaba matando cristianos y con permisos, como dicen en español. Él tenía el permiso para hacerlo. Pero aún así Dios decidió llamarlo para ser un instrumento. Y esto, iglesia, ¿ustedes creen que fue por sus buenas obras? ¿O ustedes creen que fue una recompensa por lo que él estaba haciendo? Esto, iglesia, fue por gracia de Dios, porque a él le plació perdonar a un asesino de cristianos. Escucha eso, esto no es PG-13, se escucha violento, pero fue por su gracia. Y eso es lo que nosotros, iglesia, predicamos y que le llamamos el evangelio de la gracia de Dios. Aquí dice cuál es la gracia de Dios: que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, según su voluntad. No porque se lo merecía, no porque hacía buenas obras, era por la voluntad de Dios. A él le plació, dijo, a este yo lo necesito. Ahora imagínate el peso, ya que el apóstol Pablo les dijo su historial. Mira, este es mi testimonio. Ahora imagínatelo diciendo estas líneas en Gálatas 1:15. Sin embargo, dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, o sea, a los gentiles,
Luego termina y lo subrayé con verde, no sé si se alcanza a ver, iglesia, no sé si cometí el error, bueno, sí se alcanza a ver. No consulté con nadie. Escuchen, eso es poderoso, entonces lo vamos a desglosar. Dice aquí la palabra de Dios que él literalmente él fue escogido, perdonado por gracia y luego recibió la revelación, y del momento que él entendió ese mensaje, él sabía lo que él había sido en el pasado, y aún así Jesucristo lo estaba llamando, lo estaba perdonando, y dijo: desde ese momento ni le pregunté a nadie y me fui a predicar ese evangelio. No anduve pidiendo permisos, no fui a hablar con el major, no creé un plan. Simplemente en ese momento yo sentí la autoridad de parte de Jesucristo y me fui sin preguntarle a nadie. Pablo tenía un carácter de acción, y lo vemos desde que él aparece con las ropas de Esteban. O sea, literalmente de ahí se ha de haber emocionado, se ha de haber inspirado para ir a pedir permisos para atacar a los cristianos. Y desde ese momento, cuando él entendió el mensaje, esa gracia, esa voluntad de Dios de perdonarlo, aun cuando él no había hecho las obras correctas, él entendió y empezó a activarse. En el momento en que entendió que Dios lo había llamado, no porque se lo merecía, en ese momento él comprendió que la gracia que él debía de predicar, o ese evangelio, no tenía que ser adulterado. No tenía que metérsele otras cosas, porque ya no funcionaría de la misma forma. Disculpen la redundancia. Porque, iglesia, solo cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios en medio de una transgresión, en medio de nuestros pecados, es como nosotros podemos experimentar el amor incondicional de Dios. Cuando Él nos perdona, aun cuando estamos en medio del pecado, en medio de la transgresión, aun cuando estamos mal y de repente Dios nos extiende su gracia, ahí nosotros decimos: wow, ese sí es un amor de un padre, algo incondicional, el amor de Dios. No importa lo que nosotros seamos, no importa lo que estemos haciendo, Dios nos extiende. Ahora, nosotros tenemos que recibirlo, obviamente. Para los gentiles el testimonio de Pablo era tan poderoso. En Gálatas 1:23 dice: solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorifican a Dios. Aquí Pablo está emocionado tal vez por esa fama, que dice que los gentiles y las demás personas decían: wow, ya habían escuchado que yo los perseguía, y ahora como ven que yo fui transformado, ahora hasta glorifican a Dios. ¿Saben? Cuando mi papá, él recibió a Cristo en su corazón, yo sí glorifiqué a Dios. Yo no era cristiano, pero yo dije: nadie más lo puede cambiar que Dios. Cuando lo vi a él, no piensen que yo sea exagerado, yo crecí con mi abuelo, así que yo nunca estuve con mi papá, y lo veía como era de tremendo. Y cuando lo veí como un manso corderito, dije: wow, Dios sí existe. Voy a glorificar a Dios porque, que Dios se ha cambiado a él. Y luego empecé a creer. Empecé a decir: si hay un Dios que lo pudo transformar a mí, tal vez me puede transformar a mí también. Y así como dice eso es lo que pasaba. Empezaban a asombrarse y glorificaban a Dios por la transformación del apóstol Pablo. Ahora, ese mismo testimonio que tal vez para los gentiles tenía un impacto grande, era algo tan opuesto que culturalmente era considerado, no era la norma para los judíos. Era al revés, acuérdense. Para los judíos estaban diciendo: me está hablando en chino esta persona, no te entiendo. Nosotros hacemos lo opuesto. Porque para ellos la libertad, para los judíos la libertad era merecida. Ellos tenían que merecerse la libertad. Ellos podían ser justificados por lo que ellos hacían, por sus sacrificios, por sus buenas obras. Cuando llevaban el sacrificio allá durante el tiempo que se hacían los sacrificios y el sacerdote los presentaba delante de Dios, eso era de la forma en que ellos eran justificados. Los parámetros, las disciplinas, las reglas, era lo que los permitía a ellos ser libres. Entonces esto era opuesto a lo que estaba experimentando con el apóstol Pablo. Y en esta carta les comenta, después de su conversión, les está contando un poco su historia. Dice que se convirtió y después de eso pasaron 3 años. Y en esos 3 años él fue a predicar. Acuérdense, él no le pidió permiso a nadie. Él recibió ese llamado de parte de Jesucristo y empezó a compartirlo. Pero después de eso, dice la palabra de Dios que él regresó a Jerusalén. Entonces, no crean que él era desordenado y que no quería cumplir las reglas. Él sí regresó y dice que habló con líderes y personas y empezó a explicarles, y se sorprendió en ese tiempo. Porque una vez más, ya sabían de quién era él, sabían un poco de su fama.
Había un avance ya en esos 3 años. Y luego dice la palabra de Dios que pasaron otros 14 años. No los quiero aburrir con estos detalles, pero lo que les quiero decir es que ya habían pasado alrededor de 17 años desde que él se convirtió y él estaba predicando. Y él veía avance en 14 años, es bastante tiempo. 14 años y él veía un poquito de avance y luego volvió a regresar a Jerusalén. Y él veía que en estos 17 años desde que se convirtió hasta que volvió a regresar a Jerusalén, que el avance era tanto que a Tito, uno de sus seguidores, ya no lo circuncidaron. Y para ellos, para los que saben que la circuncisión es un big deal. O sea, esta persona lo estaban recibiendo los judíos y no lo estaban obligando a ser circuncidado para que fuera parte de esta iglesia. Entonces ya había un avance. Gálatas 2 del 4 al 5 dice, el problema, y continúa, aquí les dice que había un problema. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar o limitar la libertad que tenemos en Cristo a fin de esclavizarnos. Miren lo que querían hacer esos falsos hermanos: limitarnos a vivir en libertad y esclavizarnos una vez más. Ni por ningún momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se perseverara entre ustedes esta verdad del evangelio. Como quien dice, no nos dejamos influenciar. Queríamos predicar ese evangelio sin que fuera mezclado, sin que fuera coartado, limitado, sin que fuera distorsionado. Y en resumen, Pablo les dice que había mucho avance, que no se dejaron engañar ni esclavizar, y está exhortando a esta iglesia en Galacia a que entiendan que siempre habrá ciertos individuos. Ahora quiero hablarte rápidamente a ti, iglesia. Todavía durante en esta temporada hay esos ciertos individuos que quieren coartar nuestra libertad. Quieren impedir que nosotros podamos ser libres de verdad, mezclándole sus propias ideologías, sus propias teorías, propias convicciones al evangelio de Jesucristo, que es ese que está ahí en Gálatas 1:4. Hay personas que lo hacen, y ya sea por ignorancia o que lo hagan a propósito, que estén tratando de cambiar el evangelio. Tiene el mismo impacto: crear inseguridad, crear nuevas doctrinas, y empezamos a crear una teología totalmente distorsionada. Ahora, ¿creen ustedes que esto nos puede impactar a nosotros el día de hoy? ¿Creen que estar recibiendo una doctrina totalmente distorsionada nos puede afectar? La respuesta es sí. Ahorita todo lo que está pasando en Estados Unidos que tenga que ver con la política y todo esto, déjenme decirles, lastimosamente hay personas que le están metiendo cosas del evangelio y lo mezclan y se crea otro pozole que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Imagínate por un momento que nosotros, por ignorancia, le mezclemos cosas al evangelio. Quiero dar el beneficio de la duda. Voy a empezar por ahí. Beneficio de la duda. Podemos decir, así se nos enseñó, pensamos que tiene sentido común, así me enseñaron, mezclamos nuestras convicciones personales porque pues es que tiene sentido. Tiene sentido las cosas que en el mundo natural esas disciplinas aplican, entonces queremos agregarlas al evangelio. Tal vez lo hacemos por ignorancia o tal vez se nos había enseñado de esa forma. Estamos dando el beneficio de la duda. Esta historia y ejemplo del apóstol Pablo nos ayuda para poder cuestionar nuestras intenciones y nuestro proceder. Todos los que estamos aquí nos podemos cuestionar si estamos agregándole cosas al evangelio que son nuestras propias ideas. Incluso tenemos la oportunidad de reconstruir una teología más alineada al verdadero evangelio. Ahora, si le quitamos el beneficio de la duda, yo sé que querían escuchar esto. Sí hay personas malintencionadas, sí hay personas que manipulan el mensaje de Dios, y sí hay personas que con tal de lograr ciertos objetivos comienzan a utilizar palabras, frases bíblicas para poder manipularlos. No sé si alguna vez a ustedes los han manipulado utilizando la Biblia. ¿Ya los han manipulado? Nomás sigan así, no tendrían que levantar la mano. ¿Los han manipulado alguna vez utilizando la Biblia? Sí, me imagino que sí. Y si no, gloria a Dios, manténganse íntegros en el verdadero mensaje de Jesucristo, en el verdadero evangelio, para que no se dejen engañar. Ese es el objetivo mío del día de hoy. Voy a usar un ejemplo tóxico, ficticio. No es verdad lo que les voy a decir. Imagínense aquí en Rancho, en español, hubiera un líder ficticio que les dijera: ¿saben qué? Vamos a diseñar una camisa que diga: sé libre, haz el bien. Y este líder les diga: quien no la compre está desobedeciendo. O sea, al final de la serie vamos a venderla. Quien no la compre está desobedeciendo. Y ustedes saben que la desobediencia es pecado.
Y saben que han escuchado esa frase por allá que dice de que Dios odia al pecado y ama al pecador. Entonces, como ustedes están pecando, ustedes están en pecado. ¿Y qué tal si Dios viene hoy? Y si Dios viene hoy y ustedes no compran esa camisa, están en pecado, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir al cielo o se van a ir para allá abajo? Imagínense ese escenario, es ficticio. Y ahora yo te voy a decir, ya no vas a, no era yo el del ejemplo, pero ya pues, se me salió, quizás era yo. Ya no eres salvo porque no compraste una camisa. Es que sabes que mi intención era buena. Mi intención era pagarle a los jóvenes para que pudieran ir al campamento. Tal vez nuestras intenciones son buenas, pero en la forma en que nosotros manipulamos, utilizando la Biblia, mezclándoselo al Evangelio y luego diciendo que eso tiene que ver con la salvación, no solo con un propósito, sino que con la salvación. Eso, iglesia, por si no sabía, se llama manipulación. Y eso todavía ocurre, no 17 años después de que el apóstol Pablo estaba convirtiéndose. Esto todavía sucede en el 2024. ¿Y qué pasó aquí con este ejemplo? Que de forma sutil, que parecía bíblica, este líder ficticio de aquí de rancho, es ficticio, quería lograr algo, pero le estaba agregando la salvación a esa meta. En pocas palabras, utilizó todo este concepto para poder manipular y lograr ciertos objetivos, cumplir un propósito. Y eso solo es un ejemplo de cómo se puede mezclar el evangelio. Muchos de nosotros hemos sufrido abuso espiritual. Si ustedes ahorita, imagino que algunos de ustedes ya están recordándose, entonces eso fue abuso espiritual lo que me estaban haciendo a mí. Podemos exhortarnos los unos a los otros. Ustedes, si hacemos algo bueno, vamos a comprar esas camisas. ¿Puedo exhortarlos a que compren? Sí. Yo les puedo decir, come on guys, vamos a apoyar a nuestros jóvenes. Saben que si ustedes pueden o no, lo pueden hacer en pagos, hagámoslo, vamos a ayudarlos. Pero yo no los puedo sobornar a decirles que si ustedes no lo hacen, están desobediendo. Y luego por eso si mueren ahora van para el infierno. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Nos podemos exhortar a ser responsables, apoyar, a ser generosos, pero no es necesario que te mande al infierno para lograr esa meta. En todo lo que resta del capítulo 2, Pablo incluso exhorta a Pedro. Pedro sí fue esa persona a la que Jesucristo le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que sí se vale exhortar. Y él lo exhortó en amor, porque él notó que aunque ya había habido un avance, el apóstol Pedro, cuando estaba en un cuarto así como este y habían solo gentiles, él se portaba como gentil. Se cortó nuestra transmisión en vivo, pero quiero terminar este mensaje a través de esta forma. Estoy aquí desde mi casa y quiero recordarte que ya casi al final del capítulo 2 podemos ver cómo el apóstol Pablo exhorta a Pedro. Y aquí había una situación muy interesante en la cual el apóstol Pedro, él se comportaba como gentil cuando él estaba entre gentiles, pero en el momento que llegaban otras personas judías, él se alejaba. Y lo hacía porque todavía él no se sentía libre de poder interactuar con estas personas que eran totalmente de otra cultura, de otra tradición. Ahora, todo esto es cultural, iglesia. Y muchas veces sucedía en ese tiempo que habían judíos que trataban de mezclar sus ideologías, sus tradiciones, su religión con el evangelio de salvación de Jesucristo. ¿Y qué pasaba con esto? Ellos a veces querían que las obras fuera la forma central para poder ser libres, para poder ser salvos. Ahora, al final de este capítulo, en Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Aquí les está recalcando la importancia de saber que la justificación solo proviene a través del evangelio de Jesucristo. Ahora, recuerden que Pablo era un experto en la ley judía. Él había comprendido que la justificación, o sea, la salvación, no se obtiene por las obras humanas. O sea, no era necesario mezclarle ninguna otra tradición a este evangelio. Y él dedicó toda su vida y su ministerio a defender este evangelio. Y me gustaría terminar rápidamente con el ejemplo que les dimos al inicio en la prédica sobre las personas que trabajan en Uber, DoorDash y Lyft. En lo natural, muchas veces esas disciplinas que nosotros tenemos que tener para disfrutar esa libertad que se experimenta cuando alguien trabaja en DoorDash, Uber, que son las libertades de poder entrar a la hora que nosotros necesitemos entrar, tener una flexibilidad en el trabajo.
Para poder disfrutar de esas libertades, se tiene que tener una disciplina para poder llegar al fin de mes y que el dinero te alcance y poder lograr esas metas financieras que tú tienes. Si tú no eres disciplinado, no vas a poder cubrir tus responsabilidades financieras. Ahora, todas esas ideas, toda esa ideología cultural que nosotros tenemos, tiene mucho sentido, pero cuando lo queremos aplicar exactamente a las cosas espirituales, es cuando nosotros incluso llegamos a ser tentados a querer poner nuestras propias convicciones y agregárselas al Evangelio. Ahora, por eso te estaba dando este ejemplo, porque nosotros queremos utilizar todas esas cosas y practicarlas en el lado espiritual. Ahora, sí es cierto que cuando nosotros creamos disciplinas espirituales, podemos disfrutar de esta libertad que tenemos en Cristo de una forma aún mejor, podemos decir. Si tú te disciplinas en orar, en leer la palabra, si tú te disciplinas en hacer el bien a las personas, tú vas a experimentar la libertad de una forma hermosa. Pero aquí es donde quiero poner la línea de separación. Todas esas disciplinas no te harán salvo. Todas esas disciplinas no te van a permitir adquirir el perdón de pecados. Porque para adquirir el perdón de pecados solo tienes que hacer una cosa, y es recibir esa gracia transformadora de parte de Dios. Eso que a Dios le plació hacer. Jesucristo vino y dio su vida para poder salvarnos del pecado, y eso es lo que nos hace libre. Ahora, las disciplinas nos pueden ayudar a disfrutar de esa libertad, pero no te harán libre. Ahora, eso es importante saberlo, iglesia, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dedicó todo su ministerio a poder defender la gracia, el evangelio de salvación de Jesucristo, porque no era necesario mezclarle otras convicciones. Y en el presente nosotros a veces queremos hacer lo mismo. Queremos agregar toda nuestra forma de pensar al evangelio y queremos conectarlo con la salvación. Y cuando hacemos eso, iglesia, literalmente estamos cambiando el evangelio. Y en este día quiero recordarte que eso era lo que pensaban estos ciertos individuos en el tiempo del apóstol Pablo, allá en Gálatas. Ahora, mi recomendación en nuestro corazón está en este día, que podamos mantener ese evangelio de Jesucristo íntegro, sin mezclarle nuestras ideologías, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar, y conectarlo e incluso llegar a manipular a las personas en el tema de la salvación, que es el tema más preciado para cada uno de nosotros. Nosotros somos libres para hacer el bien y somos libres a través del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos da libertad, lo que nos da perdón de pecados. Cuando nosotros recibimos ese regalo inmerecido de parte de Dios, nosotros somos libres. Ahora somos libres para hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, nosotros crecemos, nosotros maduramos, nosotros podemos llegar a ser mejores personas, incluso llegamos a cumplir nuestro propósito para el cual Dios nos diseñó. Pero eso no es lo que te hace salvo. Eso te hace crecer, te hace ser mejor. Pero la salvación proviene del evangelio de Jesucristo. Así que en este día quería compartir este final del mensaje para que no quedara incompleto. Espero que se estén conectando a nuestra iglesia los domingos a través de las redes sociales. Visítanos si lo puedes hacer de forma presencial. Estamos aquí para servirte. Somos Rancho en Español. Dios te bendiga.